continuación va a intervenir el doctor Carlos González, cuya ponencia es sobre la contribución del estudio europeo prospectivo sobre dieta, cáncer y salud al conocimiento de la relación entre nutrición y cáncer. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera felicitar a Pilar Vaquero y los organizadores por esta excelente idea de hacer este workshop sobre un tema que yo creo que es absolutamente necesario e importante, y además agradecer por la invitación que me habéis hecho y poder participar hoy aquí con un programa y unos ponentes altamente cualificados. Yo voy a presentar lo que son las contribuciones del estudio europeo EPIC al conocimiento de la relación entre la nutrición y el cáncer. Algo se ha comentado en un ponente por la mañana. En el año 1997 se publicó un libro que resumía toda la evidencia científica que estaba acumulada sobre la relación de la nutrición y el cáncer, que fue publicado por la World Research Cancer Foundation y el American Institute of Cancer Research, que tiene este título y que representa hasta hoy un poco como la Biblia para los que estamos en el campo de la nutrición y el cáncer. En esta revisión de expertos internacionales se llegaba a la conclusión que la dieta tenía una importancia considerable en el desarrollo del cáncer, y se lo consideraba que aproximadamente entre 35 al 40% de la incidencia del cáncer en la población mundial estaba relacionado con la dieta, el aumento del peso y la reducción de la actividad física. Estos coinciden aproximadamente con otras estimaciones que han hecho otros autores reconocidos, y en la comunidad científica se acepta que aproximadamente un tercio de los tumores están originados en los hábitos alimentarios. Cuando en este report se clasifica la evidencia en relación a lo que es la evidencia que se considera convincente, lo que es la evidencia probable, la evidencia posible y aquellos alimentos para los cuales no había una evidencia suficiente. Cuando se clasificaba en el 97 lo que era la evidencia convincente, se llegaba a la conclusión de que había evidencia convincente en relación a que el consumo elevado de vegetales y frutas reducían un número de tumores relacionados con la orofaringe, el esófago, el pulmón y el estómago, que los vegetales reducían la incidencia del cáncer colorectal, que el pescado salado estaban relacionados con los tumores nasofaringeos, que la actividad física con el colon, que la refrigeración, el uso de neveras con cáncer de estómago, y el alcohol con los tumores de orofaringe, laringe, esófago y hígado. Para todos los otros tumores y todos los otros grupos alimentarios, hasta el año 97 se consideraba que no había evidencias convincentes de la relación con el cáncer. A final de este año, en noviembre, se presentará en Londres y en Washington las conclusiones del segundo report que se ha hecho 10 años después, pero que aún no se han hecho públicas, es decir, que uno conoce algunas de las conclusiones. Yo he estado participando en uno de los grupos, pero las conclusiones todavía son de alguna manera confidenciales. Dada esta situación, fue, digamos, el marco en la que nosotros comenzamos a trabajar para desarrollar un estudio prospectivo europeo que intentara clarificar la relación de la dieta con el cáncer. En este estudio, que se llama EPIC, que participan 10 países de Europa, entre ellos España. En España el estudio se hace en 5 regiones geográficas, 3 en lo que podríamos denominar el norte, que son Asturias, País Vasco y Navarra, y en el sur en Murcia y en Granada, y la coordinación se hace desde Barcelona. Aquí participan en el EPIC países de la Europa del Norte y de la Europa del Sur. Como veis, se cuenta con una población en la cohorte de alrededor de
520.000 individuos. De estos 385.000 se tienen muestras de sangre para análisis bioquímicos, nutricionales y genéticos, y hasta, digamos, lo que ha sido los últimos años, hemos estado en lo que es el proceso de reclutamiento desde el año 93 al 99. A partir del año 2002 hemos comenzado el seguimiento y la identificación de cáncer, y digamos en los últimos 2 o 3 años hemos comenzado a publicar los resultados más relevantes, que están en este momento restringidos a los grupos alimentarios principales y los tumores más frecuentes. El follow-up, como decía, se ha hecho y se comenzó a partir del año 98, y en este momento es que estamos en los estudios etiológicos. El EPIC tiene una incidencia de cáncer identificada hasta la fecha, estoy hablando de este año 2007, de 41.000 casos de cáncer que están identificados en la cohorte. Aproximadamente son unos 10.000 casos de cáncer de mama, 3.600 de colorectal, 3.000 de próstata, 2.200 de pulmón, etc. Esta cohorte del EPIC representa el estudio más amplio que hay en el mundo con muestras biológicas. Como veis aquí, esta es una tabla que se publicó hace poco en el Nature en relación a lo que pueden ser los estudios cohortes americanos, la fecha en que se han realizado, y en total en todas las cohortes en Estados Unidos que tienen muestras biológicas hay alrededor de 1.400.000, y la mayoría de los estudios están en relación a entre 100.000 y 200.000 individuos. Es decir, que el EPIC tiene casi 4 o 5 veces más que las otras cohortes. ¿Cuáles fueron las principales características, digamos, en el momento que realizamos el diseño que nos planteamos en el proyecto EPIC? Por un lado, la necesidad de tener una muestra muy amplia, 500.000 individuos, porque la asociación del cáncer con la dieta normalmente tiene un efecto relativamente bajo. Estamos hablando de riesgos relativos de alrededor de 1.4, 1.5, 1.8, y por tanto, para poner en evidencia una asociación hace falta un estudio muy amplio. Por otro lado, un amplio rango de ingesta dietética, desde los países de la Europa del Sur con dieta mediterránea a los países nórdicos con una dieta típica occidental. Hemos utilizado instrumentos que contienen un largo número de ítems alimentarios. Hemos utilizado un método de calibración que ahora comentaré muy brevemente para intentar reducir lo que podrían ser los errores de medición, y hemos recogido muestras biológicas que están fraccionadas entre plasma, serum, Baficoat y células rojas, para hacer mediciones bioquímicas de marcadores de exposición y para explorar interacciones entre factores nutricionales, genéticos y hormonales. Desde el punto de vista de la dieta, nosotros utilizamos fundamentalmente 2 cuestionarios: un cuestionario sobre la dieta usual que se ha aplicado a todos los sujetos, y lo que es un recuerdo de 24 horas en forma estandarizada a una muestra de aproximadamente el 7% de los miembros de las cohortes, y este recuerdo de 24 horas se utiliza para lo que nosotros denominamos calibración de lo que es la observación a través del cuestionario, y que permite corregir los errores de medición de cada cuestionario utilizado en cada país. Los resultados principales que yo os presentaré, por razones del tiempo os daréis cuenta que no puedo presentar todos los resultados, y voy a resumir algunos resultados más importantes en relación a cáncer de pulmón. La evidencia que existía hasta el año 97 es que se consideraba que había una evidencia convincente que una dieta alta en vegetales y frutas, particularmente de lo que pueden ser vegetales verdes y zanahorias, protegían en relación al cáncer de pulmón, y esto se consideraba convincente. Posteriormente, desde el año 97 hasta ahora, se publicó en el año 2003 un análisis conjunto de 8 estudios de cohortes, y aquí lo que se observa es que, considerando
Las 8 cohortes conjuntamente, el riesgo asociado al consumo de fruta es de 0,77, es decir, que hay un 23% de protección, pero en relación a los vegetales hay solamente un 12% de protección, que no es estadísticamente significativo. La conclusión de este análisis conjunto es que hay una modesta reducción del riesgo de cáncer de pulmón atribuible a las frutas, pero no tanto a los vegetales. Nosotros en el EPIC hemos publicado un primer artículo en el año 2003, en la que, como podéis ver, en la línea verde está lo que es el riesgo relativo en relación al consumo de vegetales, están los distintos quintiles de consumo, es decir, se puede ver que a medida que aumenta la ingesta no se modifica el riesgo, pero sí en cambio en relación a las frutas, es decir, que cuando se llega ya a 200 gramos, 300 o 400 gramos de ingesta diaria, hay una reducción considerable del riesgo de cáncer de pulmón. En relación al cáncer de próstata, en esta publicación y conclusión de este libro, se comentaba que no había una evidencia convincente que ningún factor alimentario estuviera relacionado o modificara el riesgo de cáncer de próstata. Se consideraba, sin embargo, que era posible que los vegetales disminuyeran el riesgo, que el consumo de grasa animal, proteínas animales y carnes rojas pudieran aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Nosotros en el EPIC hemos publicado nuestros resultados, que están basados sobre 1.100 casos de cáncer de próstata y 130.000 hombres, con el seguimiento hasta el año 2002 aproximadamente, y lo que se puede ver aquí es que en relación al consumo de frutas y vegetales no hay prácticamente una modificación del riesgo, y que incluso cuando se llega a lo que son 400 gramos, que es la recomendación de la Asociación Internacional de 5 veces al día de consumo de vegetales y frutas, prácticamente el riesgo no se modifica. Hay una pequeña reducción que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, en un estudio posterior, en la que está basado no en datos de consumo, sino en datos de niveles en plasma de betacaroteno, licopeno y carotenoides, cuando se hace un análisis diferenciado en lo que puede ser el cáncer de próstata de nivel de localización, es decir, que es un tumor localizado en el momento del diagnóstico, y se lo comparan con tumores de próstata que son ya avanzados al momento del diagnóstico, se observa que los niveles en sangre de betacaroteno, licopeno y la suma de carotenoides tienen un efecto protector importante en relación a la aparición de un cáncer avanzado de próstata. Respecto al cáncer colorectal, la conclusión de este informe de expertos internacionales señalaba que había una actividad convincente, que la actividad física regular reducía el riesgo de cáncer colorectal, y que el consumo elevado de vegetales también reducía el riesgo. Se decía que probablemente el alcohol aumentara el riesgo y las carnes rojas, y que posiblemente las fibras crecieran el riesgo, que la obesidad aumentara el riesgo y que el calcio no tenía relación. Respecto a la fibra, en la mañana se ha hecho una excelente presentación de lo que podrían ser los mecanismos biológicos que pueden explicar el por qué las fibras se reducen el riesgo de cáncer, que yo no me detendré. Esta es un pool análisis de estudios de cohorte publicados en el JAMA en el año 2005, de estudios de cohortes en relación a la fibra y el cáncer, del cáncer colorectal. Como podéis ver, cuando se hace lo que sería la estimación global, que es lo que está abajo de 0,94, no hay un efecto protector. Pero lo que podéis ver aquí es que no es que todos los estudios no encuentran un efecto protector, sino que hay un grupo de estudios que están por encima, que tienen un efecto protector importante, y hay otro grupo que están por debajo que no encuentran un efecto protector. Los resultados del EPIC
que fueron publicados en el Lancet en el 2003, nosotros hemos observado un efecto protector importante. Como puede verse, a partir de los 20, 25, 30 gramos de consumo de fibra diaria, hay una reducción considerable del riesgo. La línea roja que está planteada aquí en este gráfico sería la estimación del riesgo basado en el cuestionario sin la calibración, y la azul o celeste que está por debajo es la estimación basada en los datos corregidos, es decir, calibrados para corregir por el error de medida. Y lo que veis es que efectivamente cuando se utiliza la calibración el efecto se incrementa. Digamos que cuando nosotros publicamos este artículo hubo autores americanos que señalaron que posiblemente esto, digamos, no era un efecto real, sino que podría ser como consecuencia que en esa primera publicación no habíamos ajustado los datos en relación al consumo de folato. Como veis, sin embargo, en cualquier caso, estas son cada una de las cohortes del EPIC, y como veis, los resultados prácticamente de todos los países están por debajo de la línea esta vertical que marca el no efecto, y casi todos están a la izquierda, es decir, que están marcando un efecto protector que es bastante consistente entre los distintos países. Como decía, hubo un grupo de autores americanos que plantearon que la posibilidad de que esto fuera consecuencia de no haber ajustado por el folato. Hicimos una segunda publicación tiempo después, 2 años después, en la que ajustamos por el folato y además se incorporaron los nuevos casos de cáncer colorectal que se habían diagnosticado. Como veis aquí, entre el modelo 1 y el modelo 2, los hazard ratios y los riesgos relativos son muy similares, con lo cual no se puede pensar que nuestros resultados sean debido al no ajuste por el folato. Como dijo antes el profesor que presentó este tema por la mañana, el tema de por qué hay inconsistencias en relación a las fibras, puede que, en primer lugar, los estudios no utilicen la misma definición de lo que es fibra. Este es un aspecto muy importante. Segundo, hay una diferencia importante en relación a algunos resultados en Estados Unidos con los que se observan en Europa. Ya se planteó que el consumo es más elevado en Europa que en Estados Unidos, y probablemente el nivel que ellos tienen de consumo no es el suficiente para mostrar un efecto. En tercer lugar, puede ser consecuencia además que las fibras en Europa sobre todo provienen de vegetales y frutas, y en cambio en Estados Unidos fundamentalmente de los cereales, y puede en este sentido que sea una de las razones que pueden explicar estas inconsistencias. En relación a la carne, esto es un aspecto muy importante, relativamente nuevo, en relación a la nutrición y el cáncer, porque se está acumulando una evidencia importante que la carne roja es la principal fuente de la formación endógena de nitrosaminas. Y hay estudios que se están haciendo con el grupo de Sheila Bingham en Cambridge que miden lo que serían compuestos nitrosados en materia fecal de individuos voluntarios, y se ha observado claramente que hay una dosis y una correlación muy alta entre el consumo de carne roja y la formación de nitrosaminas endógenas, que esto no se observa, por ejemplo, con las carnes blancas y con el pescado, y que el factor fundamental dentro de la carne roja que determina la formación endógena de nitrosaminas es el hierro hemático, que se contiene fundamentalmente en la mioglobina. Aquí veis, por ejemplo, la correlación entre la formación de compuestos nitrosados medidos en materia fecal con la ingesta de carne. No hay una correlación muy lineal, pero de todas maneras hay una correlación importante. En cambio, cuando se establece el contenido de hierro hemático de la carne roja, la correlación prácticamente es de 0.80, 0.90, es decir, que hay una correlación muy elevada. Respecto al consumo de carne y cáncer colorectal, se han publicado algunas revisiones. Estas revisiones se han publicado recientemente,
y ambas, basadas fundamentalmente en estudios de cohorte, encuentran un aumento del riesgo de cáncer colorectal en relación al consumo de carne roja y de carne procesada. En el EPIC nosotros publicamos en el JNCI los resultados y, como puede verse, hay en relación al cáncer colorectal un claro aumento del riesgo, que es con una dosis de respuesta muy clara y que es estadísticamente significativo. Además, en estos resultados, que aquí podéis ver, por un lado, la línea negra, que es el efecto después de la calibración, y la línea puntuada con puntos o rayas, que es antes de la calibración, y lo que observéis aquí también, por debajo, es que el consumo de pescado está asociado a una reducción del cáncer colorectal. En relación al cáncer de mama, la evidencia que había hasta el año 97 señalaba que la única factor convincente era que el rápido aumento de altura y la altura incrementaban el riesgo, que posiblemente el alcohol y el índice de masa corporal incrementaban el riesgo, y que posiblemente los vegetales y frutas disminuían el riesgo, y se decía que posiblemente las grasas totales, las grasas animales y la carne incrementaban el riesgo. Nosotros publicamos los resultados en relación al consumo de vegetales y frutas en el JAMA en el 2005, y como se puede ver aquí, utilizando tanto los resultados calibrados como no calibrados, no hay una asociación con el cáncer de mama. En relación al alcohol, nuestros resultados muestran que hay aproximadamente, utilizando los valores calibrados, un 5% de aumento de riesgo de cáncer de mama. Hay pool análisis que muestran en este momento que hay aproximadamente un aumento del 7% en el riesgo de cáncer de mama asociado al alcohol. Respecto al cáncer gástrico, la evidencia hasta el 97 señalaba que las frutas y vegetales reducen el riesgo, que probablemente los alimentos muy salados aumentan el riesgo, que la vitamina C decrece el riesgo y que la carne en barbacoa o a la brasa incrementa el riesgo. Nosotros hemos publicado los resultados respecto a cáncer gástrico en relación a lo que es los niveles de beta-criptosantina, que es un carotenoide, de alfa-tocoferol, y de plasma zeaxantina, que es otro carotenoide, y como veis, a medida que aumenta los niveles en sangre de estos carotenoides, hay una reducción del riesgo, que también se observa en relación al retinol. Respecto a la vitamina C, también hay una reducción del riesgo, se observa claramente una curva descendente conforme aumentan los niveles de vitamina C en sangre. Y en relación a la carne, este es un resultado que es relativamente relevante y que nosotros hemos investigado. Hemos encontrado que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Se sabía que la carne procesada aumentaba el riesgo de cáncer gástrico, pero no en relación a la carne roja. Esta asociación sobre todo se observa si el estómago, que tiene dos tumores fundamentales que son el de cardia y nocardias, la asociación se observa en los tumores de endocardia, pero no se observa en los tumores localizados en el cardio. Si miramos a posteriori lo que puede ser el riesgo, separándolo entre individuos infectados y no infectados por el Helicobacter, lo que nosotros encontramos es que fundamentalmente el riesgo se encuentra entre los individuos que están infectados por el Helicobacter. Esto es coherente con la localización en endocardias, porque el Helicobacter aumenta el riesgo de cáncer gástrico, pero para los tumores de endocardia, pero en cambio el Helicobacter no está asociado a los tumores de cardia. Y lo que es interesante, que también hemos evaluado, el efecto del consumo de nitrosaminas exógenas, que es la NDMA, que es la nitrosamina, y hemos evaluado y lo hemos comparado con lo que sería la formación endógena de nitrosaminas a partir de este indicador, y lo que observamos es que hay una asociación clara
de las nitrosaminas endógenas, que es lo que se dice en ENEI, Endogenous Formation of Nitrosaminas, pero que no hay una asociación con las nitrosaminas exógenas. Esto tiene una explicación porque en el momento actual, digamos, sabemos que el contenido de nitrosaminas exógenas en los alimentos y en las bebidas que son fuentes de nitrosaminas se ha reducido considerablemente, y en este momento la fuente principal de exposición a nitrosaminas es la formación endógena, que se hace fundamentalmente a partir de la carne roja, y aquí se puede ver que cuando se compara la ingesta dietética de nitrosaminas exógenas con la formación endógena, la diferencia es realmente abrumadora. Y además nosotros también vemos que cuando vemos la asociación entre la formación endógena de nitrosaminas con la interacción con el Helicobacter en individuos infectados y no infectados, esto se observa solo en los individuos infectados y además se observa solo en los individuos que tienen un nivel bajo de vitamina C. Se sabe que la vitamina C tiene importancia en la formación endógena de nitrosaminas. Bien, yo quisiera acabar, y si me dejáis 2 o 3 minutos más, ¿tengo tiempo? Bien, en respecto a la nutrición y el cáncer, digamos, no solamente los expertos, sino los que no son expertos y miran a veces las publicaciones, las controversias que hay en la prensa, hay grandes discusiones y grandes controversias. Por ejemplo, en relación al consumo de frutas y vegetales, aquí hay un artículo del JNCI con una entrevista a Walter Willett, que es un prestigioso investigador de la nutrición en Boston, en Harvard, y él aquí se considera de que gran parte de los estudios muestran que aparentemente el efecto es menor o no existe. Posteriormente, John Potter, que es el editor de una revista de gran prestigio en Estados Unidos, que es el Cancer Epidemiological Biomarker, publicó un editorial diciendo si no era tiempo de abandonar los cuestionarios de frecuencia que se utilizan para medir la asociación de la dieta con el cáncer, y decía que estamos afrontando una crisis, que se están gastando millones de dólares y carreras de científicos usando instrumentos como los cuestionarios de frecuencia para medir la dieta, y que estos instrumentos no pueden dar las respuestas de las preguntas que tenemos planteadas. El New York Times en esa época, en la prensa decía, bueno, al final, ¿qué alimentos realmente reducen el riesgo de cáncer? Y ponía aquí ejemplos que iban desde un helado hasta el consumo de pescado o el coliflor. Si vemos la importancia del error de medida, estos son datos del EPIC de Cambridge. Aquí lo que veis, por ejemplo, es que aquí se compara en el grupo de Cambridge, en el EPIC de Inglaterra, se han usado 2 instrumentos de medida, un cuestionario de frecuencia y un registro de dieta. Cuando se mide la asociación del cáncer de mama, que es tan controvertido con el consumo de grasa, si se utiliza el cuestionario, que es lo que está en negro por debajo, se ve que no hay ninguna asociación. Pero si se utiliza para medir la exposición al consumo de grasas el registro de una semana, se ve claramente que hay una asociación. Es decir, que muchas veces no se encuentran asociaciones porque se están utilizando instrumentos de medida que no tienen gran seguridad. El segundo elemento muy importante, que es el problema de la simplicidad del enfoque que el doctor Martínez ha planteado para la obesidad y que también es válido para el cáncer y otras enfermedades crónicas. Cuando nosotros medimos o analizamos la relación entre el consumo de alimentos y el cáncer, muchas veces simplificamos la realidad y tomamos solamente exposición alimentaria en relación al cáncer. Y dejamos de tener en cuenta que en realidad el cáncer es multicausal y que hay otros factores que están también actuando simultáneamente, desde factores, por ejemplo, como el tabaco, desde factores hormonales, desde agentes biológicos o desde el punto de vista genético, de la susceptibilidad genética. Ya vimos, por ejemplo, que en relación al cáncer gástrico, el efecto de la carne roja se expresa solamente en los individuos que están infectados por el Helicobacter. Si vemos, por ejemplo, resultados nuestros del EPI,
Nosotros en un primer análisis no habíamos encontrado asociación entre el cáncer de pulmón y el consumo de vegetales. En un segundo análisis hemos estratificado en relación al consumo de tabaco. Y lo que se observa aquí es que los vegetales no tienen un efecto protector en el total de la cohorte, en los que son exfumadores y en los que nunca han fumado. Pero en cambio, en los fumadores actuales hay un efecto protector. Esto quiere decir que hay que tener en cuenta simultáneamente otros factores. Y en relación a los factores genéticos, que también son muy importantes, estamos en un workshop sobre nutrición genética y enfermedad. Estos son resultados de un estudio que se publicó recientemente también en el Lancet, y aquí veis en relación a vegetales crucíferos y en relación al cáncer de pulmón, en la que se hace un análisis en función de polimorfismo para GST, que es una enzima metabolizadora importante. Los crucíferos tienen indoles que activan este tipo de enzimas, y lo que se ve aquí, por ejemplo, para individuos que tienen un genotipo nulo, hay un efecto protector del consumo de crucíferos. Para los individuos que no tienen este genotipo, por el contrario, no hay un efecto protector, que es lo que está en rojo a la derecha, que el riesgo es 0,88 y que no es estadísticamente significativo. Y para acabar, otro ejemplo de la importancia que esto tiene. Estos son resultados no nuestros, pero es un estudio de cohorte de Singapur, en China, y lo que se ve aquí, por ejemplo, es en relación al consumo de calcio y lo que serían receptores, el gen receptor de la vitamina D, que tienen unos genotipos que es el wild type, que es FF. Aquí en negro son individuos que tienen un consumo menor de 388 miligramos diarios de calcio, y en rojo los que tienen más. Lo que se puede ver es que en individuos que tienen un consumo bajo de calcio, para los que son de genotipo FF, que son wild type, da lo mismo la cantidad de calcio que se consuma, no se modifica el efecto en relación al riesgo de cáncer colorectal, pero respecto a los que son heterocigotas o homocigotas de la variante genética, para los que tienen un genotipo F minúscula, los que tienen un consumo bajo de calcio tienen un considerable aumento de riesgo en relación a los otros. Esto quiere decir que la forma de avanzar en el conocimiento científico es tener en cuenta simultáneamente todos los factores que están actuando. Esto nos obliga a trabajar en grandes estudios para poder analizar interacciones. Esto nos obliga a trabajar en forma multidisciplinaria entre epidemiólogos, personas que están en el laboratorio en el campo de la genética, teniendo en cuenta simultáneamente todos los factores que intervienen, y esta es la forma de avanzar en el conocimiento científico y poder realmente clarificar realmente cuáles son las relaciones entre la dieta y el cáncer. Gracias por vuestra atención.